Listo, entonces vamos a ver si ya funciona. Ya estaba pendiente de la grabación de la clase anterior. Entonces, esperemos que quede todo bien. Bueno, entonces vamos con, teníamos lo de la entropía y todo eso. Necesitamos empezar con lo que habíamos visto, la desigualdad de Clausius, que de hecho todavía está aquí, donde la teníamos en términos de la entropía. Bueno, aquí está avanzando lentamente, pero ahí va, en algún momento va a llegar a lo que quería. Que es justo esa, la desigualdad de Clausius. En términos de la entropía la teníamos así, ¿no? Que el cambio en la entropía es mayor o igual que la integral esta de Q entre T, donde ya teníamos incluidos los procesos irreversibles que se utilizaban entonces con la desigualdad estricta y los reversibles que era con la igualdad. Y a partir de aquí pues, llegábamos a la expresión de la segunda ley, suponiendo para el sistema aislado y todo eso. Bueno, de hecho, podemos desde aquí poner esto como la segunda ley. Entonces, vamos a utilizar esta desigualdad en términos de la integral y simplemente la voy a escribir como una diferencial. Entonces, espero que no se tarde tanto esto. Ok. O sea, esta integral que teníamos para el cambio en la entropía con la desigualdad, si la escribo como una diferencial, o sea, simplemente derivamos esa desigualdad, lo podemos escribir así, del lado izquierdo nos quedaría la diferencial de la entropía. Mayor o igual, del lado derecho, pues quitamos la integral, nada nos queda lo que está dentro. Al diferenciarlo, nos queda nada más BQ entre T. Y de aquí, pues esto lo podemos poner como DQ es menor o igual que T de S. O sea, simplemente la T la paso multiplicando. Acuérdense que la temperatura siempre está en kelvins en estas expresiones. Y los kelvins pues siempre son positivos. Entonces, cuando multiplicamos por algo positivo, no afecta la desigualdad, se queda igual. Simplemente acá lo escribí al revés. De Q entonces es menor o igual que T de S. Y de aquí partimos. O sea, quiero llegar a una expresión en términos de la energía interna y la entropía. Entonces, acuérdense que de la primera ley tenemos que du es igual a dq menos p de b. Y aquí pues simplemente podemos despejar dq y sustituirla en la desigualdad que tenemos ahí arriba.
quedaría así. Y eso lo ponemos, en vez de escribir dQ, lo ponemos aquí en la desigualdad. Entonces tendríamos que du más P de B es menor o igual que T de S. Y luego nada más despejen du. Y tenemos que du entonces va a ser igual, menor o igual que T de S menos P de B. Y así de esta forma tan fácil tenemos una expresión que nos combina, lo podemos ver como una combinación de la primera con la segunda ley. O sea, la primera ley pues, está acá, la segunda ley está aquí, un paso antes de que llegáramos a los sistemas aislados. Combinamos las dos y nos da esta desigualdad, donde tenemos la energía interna y cambios en la entropía y en el volumen. Esta es una de las primeras ecuaciones importantes. Y a partir de esta, pues, la podemos modificar un poco para ponerla en términos de la entalpía y de otra función que vamos a definir, que es la energía libre de Gibbs. Y la D es muy similar. Acuérdense que la entalpía la definimos como U más P por B. Entonces, como la entalpía está definida en términos de U, podemos usar la definición de la entalpía para cambiar acá la energía interna, la diferencial de la energía interna por una diferencial de la entalpía. Entonces, simplemente esa expresión de la entalpía la diferenciamos y nos va a quedar que dH es igual a du y el P por B, pues como es un producto, lo ponemos como la diferencial de un producto, como siempre, P de B más B de P. Despejamos la energía interna, como la diferencial de la energía interna. Entonces dH más, bueno, menos P de B menos B de P. Esto lo sustituimos aquí y luego despejamos dH. Pues primero sustituyendo, queda dH menos P de B menos B de P menor o igual a todo lo que ya teníamos del lado derecho. TDS menos P de B. Desde aquí podemos ver que este término menos P de B se cancela con este. O sea, podemos sumarle P de B a ambos lados de la desigualdad. Se van esos dos. Y de aquí nada más despejen dH. dH menor o igual. El único término que hay que pasar es este, menos B de P. dH menor o igual que TDS, como más B de P. Aquí está la otra ecuación que necesitamos. Ahora tenemos, esto sigue siendo algo análogo, o sea, tenemos como una combinación de la primera y la segunda ley, pero ahora está escrito en términos de una desigualdad para el cambio en la entalpía. ¿Okay? Esa es la importancia. Aquí tenemos en términos de una desigualdad que involucra un cambio en la energía interna, aquí una desigualdad que involucra un cambio en la entalpía. Y podemos también modificar esta, quitarnos, por ejemplo, este TDS, definiendo otra función, que es lo que vamos a llamar la energía libre de Gibbs. O simplemente energía libre. De Gibbs. La denotamos con una G mayúscula, por esto de Gibbs. Y esto es igual a la entalpía menos T por la entropía. Otra definición. O sea, podemos ver, llegar a esta definición de varias formas. Ahorita lo más fácil, rápido, es así.
definirla así. Al final de cuentas es una definición así como la entalpía, parecida. La utilidad de ver esto aquí así es que si la diferenciamos, despejamos la diferencial de la entalpía y la sustituimos acá en esta que tenemos, nos va a quedar ahora una desigualdad en términos de esta energía libre de Gibbs. Entonces vamos a hacerlo eso rápido. Simplemente diferenciamos esto. Del lado derecho nos queda DH. El producto de T por S pues lo hacemos con la diferencial de un producto. Nos queda menos TDS menos SDT. Despejan DH y sustituyen en la última desigualdad. DH entonces es igual a DG más TDS más SDT. Sustituimos en la desigualdad. Del lado izquierdo, entonces en vez de poner DH, pues pongo todo esto DG más TDS más SDT menor o igual a lo que ya estaba ahí, TDS más BDP. Aquí se cancela este término con este término. Le restamos a ambos lados la desigualdad TDS y se va eso. Despejan DG. Y esto entonces va a ser menor o igual que BDP, lo que ya estaba del lado derecho, menos SDT. Y aquí está la otra desigualdad. Esta energía libre es la energía, lo podemos ver como energía disponible para hacer trabajo. Es una de las utilidades que tiene. Y ahorita vemos las otras utilidades que tiene en química. Es otra definición, así como la entalpía. Ahora, estas tres expresiones entonces las podemos ver como un potencial. O sea, a final de cuentas, la energía interna, la entalpía y esta energía libre de Gibbs se conocen como potenciales termodinámicos. Todas son funciones que tienen unidades de energía. Para la energía interna y la entalpía ya lo habíamos visto. Esto también lo podemos checar aquí. Para la energía libre de Gibbs, pues la entalpía tiene unidades de energía y este producto de T por S tiene unidades de energía. Como esto de aquí, ¿no? Entonces tienen las mismas unidades del calor, que es energía. Todas estas son funciones de estado. O sea, esta ahorita no lo estoy aquí demostrando, pero esta energía libre de Gibbs también es una función de estado que depende nada más de los estados de equilibrio inicial y final, no depende de la trayectoria. Todas son funciones con unidades de energía y entonces a esas tres se les conoce como potenciales termodinámicos. Si las escribo acá, las voy a escribir acá otra vez. Entonces teníamos du menor o igual que TDS menos PDB, ¿no? DH menor o igual que TDS más BDP y DG menor o igual que BDP menos TDS. Bueno, entonces fíjense, por ejemplo, para la primera, si la entropía y el volumen son constantes, entonces la diferencial de la entropía es cero y la diferencial del volumen es cero. ¿Okay? Si es que la entropía y el volumen son constantes, nos queda una desigualdad muy sencilla de U menor o igual que cero.
Y algo análogo para las otras dos, simplemente nos fijamos en las diferenciales que aparecen del lado derecho, tomamos esas cantidades como constantes, y entonces todo el lado derecho sería 0. Si la entropía, aquí para la diferencial de la entalpía, la entropía y la presión son constantes, entonces dH es menor o igual que 0. Y para la energía libre de Gibbs, si la presión y la entropía son constantes, algo parecido. Y creo que aquí está algo mal, ¿no? Sí. Corrijan este de acá, este es a veces DT. Si no, nos quedaría igual. Es el que ya teníamos, el último de acá, era SDT, pero lo cambié. Entonces, para esta última, si la presión y la temperatura son constantes, ahora sí, entonces dG es menor o igual que 0. Y esto es lo que define a los potenciales termodinámicos. Les llamamos potenciales porque son funciones que dependen de la energía. Y porque lo que tenemos aquí entonces es que bajo estas condiciones, por ejemplo, si la entropía y el volumen son constantes, la energía interna disminuye o permanece igual. Disminuye si el proceso es irreversible, si estamos, sí, si el proceso es irreversible, y se queda igual si estamos en un estado de equilibrio. ¿Okay? Nos estuviéramos moviendo, podemos hacer la gráfica de la energía interna, que sería como una de las gráficas de potenciales que hicimos en física general. Entonces, donde tengamos el cero, el mínimo de la energía, porque aquí tenemos la diferencial, un punto de equilibrio. Y lo mismo para las otras dos, ¿no? Por ejemplo, la entalpía es útil para estas, cuando tenemos estas condiciones, que la entropía y la presión sean constantes. Entonces, la entalpía actúa como un potencial, donde en el equilibrio, pues estamos en el mínimo del potencial, y para los estados que son irreversibles, entonces la entalpía disminuye, porque la diferencia de la entalpía pues, es menor que 0, sea negativa. Y algo análogo para esta última, si la presión y la temperatura son constantes, entonces es útil utilizar esta energía libre de Gibbs, porque en ese caso esta actúa como un potencial, en un equilibrio está en el mínimo del potencial, y para los procesos irreversibles pues disminuye la energía libre de Gibbs. Son las utilidades de estos potenciales termodinámicos. Ahora, físicamente, pues el más importante es la energía interna, ¿no? Los otros dos son definiciones, la entalpía y la energía libre de Gibbs son cosas que nosotros definimos, o sea, la energía interna, pues esa está en términos de las energías de las moléculas que constituyen nuestro sistema, o sea, eso es algo físico. Las otras dos son definiciones, pero que son útiles según condiciones que tengamos acá. ¿Okay? Y bueno, entonces si lo vemos así, con esta condición, por ejemplo, aquí está una gráfica de la energía interna, donde acá la variable que están graficando, aquí en el eje de las X, pues es alguna variable de las que no estamos dejando constantes. Para la energía interna, entonces vimos que la diferencial de la energía interna es menor o igual que 0 si la entropía y el volumen son constantes. Entonces aquí suponemos, como esas ya son constantes, podemos suponer que en este caso, pues la energía interna ya no depende de la entropía y el volumen, son constantes, puede depender de la temperatura y la presión, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una función
que depende de las otras variables termodinámicas que no estamos dejando constantes. Esas las podemos graficar. Aquí estamos escogiendo alguna de estas dos, por ejemplo, T o P. Y en general pues lo ponen así con esta letra griega chi, creo que es, para ejemplificar cualquiera de estas, ¿no? De las que no estamos dejando constantes. Y lo que teníamos entonces de las desigualdades es esto que les decía, si graficamos, por ejemplo, la energía interna, aquí este es un caso particular, digamos. En el mínimo del potencial es donde vamos a tener un estado de equilibrio, así como vimos en los potenciales de física general. Si estamos acá en el mínimo del potencial, entonces ahí está en equilibrio nuestro sistema. Y, por ejemplo, los procesos irreversibles son los que se darían en esta dirección, por acá y para acá. Por ejemplo, si estamos por aquí, entonces aquí la pendiente de la gráfica de nuestra energía interna es negativa. Entonces, esto ejemplificaría un proceso irreversible que iría en esta dirección. ¿Okay? Reversible, entonces, tiende a disminuir la energía interna. Por eso tenemos la desigualdad, sería la desigualdad estricta de du menor que 0. Y lo mismo si, por ejemplo, están por acá. Y aquí en el otro lado. Aquí. En este caso, pues la pendiente de la recta tangente a la gráfica es positiva. Y entonces aquí un proceso irreversible se iría en esta dirección hacia acá. Tiende a disminuir la energía potencial. O sea, el cambio en la energía potencial sería negativo. Y acá donde está el mínimo del potencial, pues es un estado de equilibrio. Pues por eso se les llama potenciales termodinámicos. El fundamental en términos físicos pues es la energía interna. Los otros dos, entalpía y energía libre de Gibbs, son como una redefinición de la energía interna en términos de otras variables que sean más útiles según el sistema que tengamos. Esas son sus utilidades. Bueno, regresemos entonces a la energía libre de Gibbs, la energía interna y la entalpía, pues ya las estudiamos bastante. Y vámonos otra vez a la energía libre de Gibbs. Teníamos esta definición, H menos T por S. Si la temperatura es constante, la diferenciamos, entonces simplemente nos queda así. La temperatura ya no la diferenciamos porque es constante y lo escribíamos así. O si tenemos una diferencia finita, pues esto simplemente lo ponemos como deltas. Bueno, entonces esta es una primera expresión. Lo podemos meter en la desigualdad también. Teníamos que dg es menor o igual que 0, entonces esto también lo podemos escribir como una desigualdad. O sea, todo esto que es delta H menos T delta S. Esto va a ser menor o igual que 0 si además de la presión, de la temperatura, también la presión es constante, ¿no? Que es las condiciones que habíamos puesto para que dg fuera menor o igual que 0. ¿Okay? Si P es constante. Entonces, tenemos estas dos condiciones. Si temperatura y presión son constantes, lo podemos escribir así. Y esto nos clasifica, por ejemplo, el tipo de reacciones químicas, si es que son espontáneas o no espontáneas.
los procesos irreversibles, que son espontáneos, y los procesos reversibles, pues no son espontáneos. Aquí podemos clasificar esto de acuerdo al signo que tenga la energía libre de Gibbs. Por ejemplo, si tenemos una reacción así en general, que sea A más B, los reactivos se vayan a estos productos, C más D, vamos a tener estas posibilidades. Y el cambio en la energía libre de Gibbs para esa reacción es negativo, entonces se da espontáneamente. La reacción es espontánea. Si el cambio en la energía libre de Gibbs es cero, si no hay cambio en la energía libre de Gibbs, entonces ni siquiera se da la reacción porque estamos en equilibrio, ¿no? O sea, no sucede. Aquí estamos en equilibrio. Estos son los dos casos que cubre la desigualdad. Igual podemos poner el otro. Si o sea, como ya sabemos que pasa eso, también podemos entonces concluir que si el cambio en la energía libre de Gibbs es positivo, pues entonces la reacción no va a ser espontánea, ¿no? Y esa es la utilidad, porque acuérdense que la mayoría de las reacciones químicas pues, suceden a presión constante y a temperatura constante. Si pasa eso, entonces podemos usar esto para clasificarlo. Si el cambio en la energía libre de Gibbs es menor que cero, pues sabemos que es espontáneo. Para calcular el cambio en la energía libre de Gibbs, pues podemos utilizar el cambio en la entalpía y el cambio en la entropía a la temperatura que suceda, que esa es constante. O sea, el signo del cambio en la energía libre de Gibbs pues va a estar dado por el signo de el cambio en la entalpía y el signo del cambio en la entropía. Ahora, si esto da negativo y sabemos que no es espontáneo, pues entonces la reacción inversa sí va a ser espontánea. Nos da esto, pero nos da mayor que cero. Entonces sabemos que no es espontánea así tal cual está aquí. Pero ya sabemos que si volteamos la reacción y los productos ahora son reactivos y viceversa, entonces también hay que voltearle los signos, diferencias de energía que tengamos aquí, así como lo hacíamos para la entalpía. Entonces, si estamos en este caso, la reacción tal cual no es espontánea, pero la inversa sí va a ser, ¿no? Entonces, en este caso, C más D que se vaya a A más B, esta sí va a ser espontánea. Entonces, estas de las utilidades de definir esta energía libre de Gibbs para clasificar nuestras reacciones en espontáneas o no, de acuerdo a lo que tengamos en el cambio en la entalpía y el cambio en la entropía. Por ejemplo, si delta H es positiva y delta S es positiva, la temperatura siempre es positiva porque está en kelvins. Tenemos un signo menos entre las dos. Entonces, el signo de delta G pues lo va a determinar el valor de delta H comparado con el valor de todo esto de TS. Si ambas son positivas, entonces, y si la temperatura es pequeña, entonces podemos poner que este término va a ser menor que este término de delta H, y en ese caso la reacción va a ser espontánea, perdón, va a ser no espontánea para temperaturas bajas, porque el término le gana al segundo, y entonces toda la delta G queda positiva, estaríamos en este caso. Pero si nos vamos a temperaturas altas, entonces ahora este término le gana al primero y delta G entonces quedaría negativo. Entonces es un caso delta H y delta S positivas. Para temperaturas bajas la reacción sería no espontánea. Para temperaturas altas sería espontánea. Y así pueden analizar los demás casos. Eso se los puse en el otro video y lo tienen ahí en el libro también de química
de Raymond Cheng. Denle una revisada a los otros casos, o sea, puede ser que esta sea positiva, esta negativa, esta positiva, las dos negativas. A cada caso, pues podemos clasificar en intervalos, incluso, si la reacción es espontánea o no espontánea. ¿Okay? Bueno. Por ejemplo, para que siempre fuera negativa, necesitarían que delta H fuera negativa y delta S positiva. ¿Okay? Si delta S es positiva, entonces con este menos, pues siempre queda, todo esto queda negativo. Y si delta H es negativa, pues entonces todo da negativo. Entonces, si el cambio en la entalpía es negativo y el cambio en la entropía es positivo, la reacción va a ser espontánea para toda temperatura. Y así para los demás casos. Bueno, esta es la utilidad de la energía libre de Gibbs. Y esto es todo lo que necesitamos saber de los potenciales termodinámicos. Lo último que quería platicarles es justo esto que me preguntaban sobre los procesos acoplados, que los podemos ver aquí mismo del libro de química. Déjenme ver que lo tengo aquí, por ejemplo. Sí, aquí tienen un ejemplo que está en esta, bueno, es que tengo la versión en inglés, no sé si coincide la página, pero creo que es el capítulo 18, el mismo que les había puesto, capítulo 18, donde hablan de entropía y la energía libre de Gibbs. Tenemos este ejemplo de por qué es útil la definición esta de la energía libre de Gibbs para reacciones acopladas en organismos, o sea, en las células vivas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sucede el metabolismo? Pues eso se ejemplifica aquí con la oxidación de la glucosa. Esta reacción es la oxidación de la glucosa, tal y cual sucede, por ejemplo, fuera del organismo, al aire libre. Por ejemplo, si toman glucosa, pues esta va a ser la reacción, ¿no? Es la misma que sucede en el organismo, solo que el proceso es un poco distinto, o sea, la metabolización de la glucosa, para metabolizar la glucosa en el organismo, no sucede así directamente la reacción, sino que primero se va rompiendo la glucosa en una serie de pasos donde intervienen las enzimas. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué sucede? O sea, todo lo que comemos, todo nuestro alimento, lo ejemplificamos así con esta reacción, ¿no? La energía que obtenemos de ahí pues, es de metabolizar la glucosa, que es a final de cuentas una reacción de oxidación. En las células lo que sucede es que primero las enzimas descomponen la glucosa. Ahora, en esta reacción se libera esta cantidad de energía, aquí está medida en términos de la energía libre de Gibbs, justo el cambio en la energía libre de Gibbs. Tienen las mismas unidades de energía como ya habíamos quedado, y en química pues, se acostumbra, como ya les había dicho, para la entalpía, en escribirlas más bien en densidad de energía molar, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, digamos que se libera esta energía para un mol de glucosa, ¿no? Y la reacción está balanceada. ¿Y qué sucede entonces en el organismo? Que las enzimas pues, van rompiendo metabolizando la glucosa, la energía que se libera se almacena en estas proteínas que se conocen como ATP, que es adenosín difosfato, no, perdón, adenosín trifosfato. El ADP es el adenosín difosfato, mediante esta reacción. O sea, estas son las enzimas, digamos, así es como actuaría el proceso.
la energía que se va liberando de la oxidación de la glucosa se almacena en estas enzimas de ATP mediante esta reacción, ¿no? O sea, aquí este es ADP más este es un ácido, creo. Sí, ácido fosfórico, ¿no? ADP más ácido fosfórico nos da ATP más agua. Aquí está simplemente ejemplificado la molécula esta de ATP y de ADP. Entonces, la función de estas enzimas de ATP es almacenar la energía que se libera de metabolizar la glucosa. Entonces, fíjese, esta reacción sucede con un cambio en la energía de Gibbs positivo. O sea, esta reacción no sucede espontáneamente, o dicho de otra forma, espontáneamente se produciría muy poco ATP. ¿Okay? Porque el cambio en la energía libre de Gibbs es positivo. Si fuera negativo, entonces pues, la reacción sería espontánea y se produciría mucho ATP. Ahora, ¿de dónde viene la energía para que se produzca la reacción? Pues justo de la oxidación de la glucosa. Bueno, entonces ese sería el primer paso, ¿no? Las enzimas descomponen la glucosa y almacenan acá la energía en estas enzimas de ATP. Luego, si se necesita sintetizar alguna proteína en el organismo, por ejemplo, aquí está este ejemplo sencillo de una molécula de alanilglicina. Para sintetizar esta proteína mediante alanina más glicina, que nos daría alanilglicina, se requiere esta cantidad de energía, 29 kilojoules, en términos de la energía libre de Gibbs. El cambio es positivo, es decir, esta reacción tampoco sucede espontáneamente, lo cual pues, para los organismos sería algo malo, ¿no? Porque lo que queremos es que se puedan sintetizar suficiente alanilglicina, ¿ok? Por sí sola no sucede espontáneamente, entonces las células podrían, se obtendría muy poco producto, ¿no? Muy poco alanilglicina así tal cual. Y aquí es donde entra esto del ATP justamente, ¿no? La energía que se almacenó acá, entonces se ocupa para que estas reacciones que no son favorecidas y que se necesitan, para estas proteínas en el organismo, entonces ahora sí sean favorecidas. Y justo a esto es lo que le llamamos una reacción acoplada. O sea, vamos a poner esta reacción al revés. Acuérdense, pues aquí lo que venía de la glucosa lo almacenamos aquí en el ATP, entonces aquí tenemos esta energía disponible, el organismo tiene esta energía disponible. Si esta reacción la acoplamos al revés con esta de aquí, la de acá abajo, entonces quedaría así. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Sí? O sea, escribimos la reacción inversa del ATP y a esto se le conoce como la hidrólisis del ATP, ¿no? A esta reacción inversa es la hidrólisis del ATP porque ahora ATP más agua pues nos dan estos, ¿no? El ADP más el ácido fosfórico. Entonces, la reacción inversa a esto es la hidrólisis del ATP. La tenemos aquí. Ahora lo que eran los productos, ahora son los reactivos. Esta reacción inversa la acoplamos con esta de la formación de la síntesis de proteína, de la alanilglicina. Esta la dejamos tal cual. Entonces, del lado de los reactivos, pues vamos a tener ATP más agua, más alanina glicina. Y del lado de los productos, tenemos justo la proteína que queremos sintetizar, alanilglicina, y lo que eran los reactivos en esta de acá, ADP más el ácido fosfórico. Las juntamos y entonces, como siempre, como lo hacíamos para la entropía, con la ley de Hess, hay que sumar los cambios en la energía. En este caso, los cambios en la energía libre de Gibbs. Como esta la invertimos, esta reacción, entonces acuérdense que hay que cambiarle aquí el signo.
Esto nos quedaría entonces menos 31 kilojoules. Esto se quedó tal cual. Los menos 31 kilojoules más los 29 kilojoules de esta, nos quedan menos 2 joules, menos 2 kilojoules. ¿Okay? Es decir, el cambio en la energía libre de Gibbs para esta reacción acoplada ya es negativo. Nos quedan menos 2 kilojoules y por lo tanto entonces ya es espontáneo. Podemos sintetizar suficiente alanilglicina, que de otra forma no sucedería porque es también la energía libre de Gibbs es positivo y esto es no espontáneo. Entonces, esa es la idea de las reacciones acopladas en bioquímica, de utilizar la energía almacenada en los ATPs mediante la descomposición de la glucosa, y después utilizar esa energía para sintetizar las proteínas que de otra forma no son favorecidas. ¿Okay? Y aquí está un esquema de este proceso representado así esquemáticamente. Pues acá tenemos la glucosa que se metaboliza, se oxida, libera energía. Esa energía se almacena en el ATP mediante esta reacción que involucra que ATP se convierta en ATP. Entonces, el ATP tiene la función de ser como un almacén de energía, un repositorio de energía. Y esa energía que está disponible ahí, entonces después se utiliza para sintetizar proteínas a partir de aminoácidos que en condiciones estándares, digamos, no serían favorecidas, pero entonces pues aprovechamos la energía que tenemos acá almacenada en el ATP para sintetizar estas proteínas a partir de los aminoácidos. Y la forma como sucede, pues es así, ¿no? Acoplando las dos reacciones, la inversa que teníamos aquí del ADP que se va a ATP, esa es la inversa, ahora de ATP a ADP, la acoplamos con la reacción para producir proteínas, de aminoácidos a proteínas, y eso nos da una reacción que ahora sí es favorecida, porque el cambio en la energía libre de Gibbs es negativo y entonces ahora sí sucede espontáneamente y podemos obtener suficiente producto. ¿Okay? Y bueno, entonces esa es la idea y esto es todo lo que faltaba de que les explicara, ¿no? Entonces vamos a detenerlo aquí y ahorita vemos dudas.